¿Ya también? ¿Ya? Ah. Vale, muy buenos días. En primer lugar, trasladaros que se nos ha informado al Consejo de Gobierno que Extremadura va a cubrir su demanda de ampliación de hectáreas de cava con una cifra aproximada de 180 hectáreas nuevas a este cultivo. Es decir, de las 300 y pico hectáreas que se aprobaron en el mes de diciembre, la mitad o más de la mitad van a venir a Extremadura y me parece que es una muy buena noticia. Comparativamente con el año anterior, que habían sido 35 hectáreas nuevas, este año nos vamos a casi 6 veces más, ¿no? Bueno, el Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de ayudas a incentivos agroindustriales destinados a la transformación y a la comercialización o desarrollo de productos agrícolas, 29 millones de euros. Se incrementan las ayudas por una serie de conceptos que tienen que ver un 5% para inversiones realizadas por empresas de transformación de productos agrarios al objeto de unificar procesos de producción, un 5% para inversiones prioritarias recogidas en las correspondientes convocatorias que tengan un impacto positivo en el valor añadido de la producción primaria regional por motivo de eficiencia logística. La inversión máxima subvencionable es de 20 millones de euros en los casos de inversiones plurianuales y se incluyen dentro de las inversiones las dirigidas a la implantación de la industria conectada 4.0. Y aquí está también otra de las novedades, se tendrán en cuenta dentro de los criterios de valoración, con una sobreprima, a todas aquellas actuaciones que se realicen en los términos municipales de la comarca del Campo Arañuelo, por ser zona de transición ecológica. Se ha aprobado el decreto de bases reguladoras del Plan de Vivienda de Extremadura 2018-2021 con un presupuesto de 36 millones de euros, 36.436.000. Entre los objetivos de este plan están facilitar el acceso a los extremeños a una vivienda digna, fomentar el ahorro energético, mejorar la calidad de la edificación, proteger a los mayores de 65 años, impulsar la autopromoción de viviendas protegidas, etcétera, etcétera. Y incluye los siguientes programas. Programa de ayuda directa a la entrada, programa de vivienda protegida autopromovida, programa de fomento de obras en vivienda existente, programa de fomento de la rehabilitación energética en la vivienda existente, programa de ayuda a la conversión de espacios cerrados en vivienda y programa de ayuda al promotor de viviendas protegidas en la nueva construcción. Igualmente, hemos aprobado el decreto por el que se regula la instalación de desfibriladores externos automatizados en el ámbito no sanitario. Y de la misma manera les traslado que hay un principio de acuerdo entre la Junta de Extremadura y las Diputaciones provinciales para la instalación de desfibriladores tanto en los colegios como en los institutos de la región. Igualmente, se han aprobado la orden por la que se hace la convocatoria de ayudas para escuelas infantiles 0-3 años, por valor de 3.196.000 euros, como un instrumento importante para la conciliación de la vida familiar y laboral. A vuestra disposición. Hay algunas cosas más, pero ya las pasarán del servicio de prensa. Sí, buenos días, presidente. De lo primero a lo que ha hecho referencia, por aclarar un poco, porque como hoy publicaba el BOE la ampliación de las para solicitar esas hectáreas, lo que ha dicho, para que me lo aclare un poco. Claro, porque puede ser que haya habido menos solicitudes de las hectáreas que había. O sea, puede ser que nosotros el mismo día que se iniciaba el periodo, no me recuerdo recordar que era la última semana de diciembre, a las 8:05 de la mañana metimos todas nuestras solicitudes, las que nos habían hecho llegar los agricultores. Por eso tenemos 180 hectáreas. Y podrá haber ahora más si agricultores extremeños acuden a la nueva
convocatoria como consecuencia de que se hayan quedado tareas sin cubrir, ¿no? Yo creo que para nosotros es muy buena noticia. Cubre nuestras expectativas y si ahora pueden ser algunas más, pues mucho mejor, ¿no? No, sobre esta misma cuestión. Es que en diciembre tengo entendido que se quejaban porque eran pocas las hectáreas, por eso es por lo que le preguntaba. Porque claro, eran pocas las hectáreas para toda España, pero es que el 50% de esas hectáreas han venido aquí. Ya digo, son 5 o 6 veces más que las del año anterior, en el que se ampliaron 35. Frente a las 35 del año anterior, este año se van a poder ampliar 180 hectáreas, que me parece una cifra significativa. Ya digo, ojalá que las podamos incrementar con la nueva convocatoria que se ha hecho de las hectáreas que han sobrado, ¿no? Y otra pregunta. Hoy el BOE publica la ecotasa, el suplemento, exactamente dice la ecotasa de 2013. Finalmente se iba a repercutir en la factura porque existen, vamos, lo que pone son los requisitos, cómo se va a repercutir. No sé cómo lo ve, porque siempre se dijo desde el Gobierno que no iba a repercutir. Nosotros le vamos a dar traslado a los servicios jurídicos. Si hay base suficiente para la impugnación, lo haremos, ¿no? En cualquier caso, yo creo que el impuesto quien lo tiene que pagar son aquellos a los que se les pone. Y además hay que tener en cuenta que ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que lo declaraba ajustado a derecho y ajustado a la Constitución española. Presidente, buenos días. Sobre el Consejo de Gobierno hablaba del tema de los desfibriladores. No sé si hay un presupuesto y un cálculo estimado de cuántos pueden ser. €100.000 con un coste de mantenimiento anual de 6.000. Para esto que el Consejo de Gobierno ha aprobado. Luego habrá, que no te puedo decir porque no lo sé, la cantidad exacta, la instalación de los desfibriladores en todos los colegios e institutos de la región, con un convenio con la Diputación de Cáceres y otro con la Diputación de Badajoz. Y otra pregunta era sobre el tema de Almaraz. Se han aprobado los incentivos agroindustriales que ya habían anunciado que irían también destinados especialmente a esa zona. Hoy precisamente se reúne la Junta de Accionistas. Entiendo que confían. No sé si han mantenido algún contacto con ellos o no para saber cuál sería un poco el sentido de la petición que van a hacer. Si se van a ajustar a los plazos que ha dicho el Gobierno, las pedirían por 10 años. Yo creo que lo que yo he venido manifestando a lo largo de este tiempo me ratifico hoy. Es decir, Almaraz no se puede cerrar hasta que no haya una alternativa, por tanto se necesita tiempo para construir esa alternativa. Por eso ni se puede cerrar el año que viene ni se puede cerrar en el 23. Tenemos que tener tiempo para poder construir esas alternativas. Las cifras que se han manejado de finales del 27 y final del 28, pues nos situarían en un escenario a partir de hoy de entre 9 y 10 años, que creo que es un tiempo para poder construir. Que nos hubiera gustado a todos que hubiera ido a los 10 años, bien, pero hay ahora mismo un compromiso de desnuclearización de la energía en España hasta el año 2035 y lo que tenemos que ser exigentes es con la transición. Y desde luego, lo digo y lo repito, si todos hacemos bien las cosas, en el Campo Arañuelo habrá más trabajo después de esa fecha que el que hay antes. Y esto se hace consiguiendo la industrialización de la zona de manera que haya muchos proyectos energéticos y muchos proyectos industriales, que es lo que tenemos que hacer y a lo que yo, desde luego, me voy a dedicar en cuerpo y alma, porque creo que es un compromiso que este país tiene con Extremadura y con las regiones que durante todo este tiempo han tenido centrales nucleares. España le debe a las comarcas donde ha habido centrales nucleares, le debe un futuro sin ninguna incertidumbre. Y para eso hay que meter dinero, meter inversión, meter industria y meter nuevas fuentes de energía, ¿no? Muy bien.